loco, demente, ido, perturbado, estar chaveta, orate, alienado, enajenado, maniático, estar mal de la cabeza, besánico, lunático. Chalado, chiflado, idiota, grillado, estar bien terelín, desequilibrado, majara, maniático, imprudente, quedarse pajarito, atolondrado, insano, majareta, pirado, desquiciado o estar mal de la olla. En tan solo 2 minutos de búsqueda en internet he encontrado más de 30 maneras de sugerirte que es posible que tengas algún tipo de problema mental. ¿Pero por qué hay tantas palabras diferentes para decir lo mismo? Bueno, podrías pensar que al fin y al cabo el estigma social que se asocia a la enfermedad mental puede remover la creatividad y las imaginaciones del personal. Y por ese motivo han salido tantos sinónimos con carácter jocoso o de burla, incluso algunos que parecen más bien un eufemismo. Y puede que sea verdad, pues también hay otros términos como tonto o puta que tienen también decenas de sinónimos. Sin embargo, por otro lado tenemos otras condiciones que también son estigmatizantes, como cojo, tuerto, enano o youtuber, que apenas tienen 4 o 5 sinónimos. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué unos tanto y otros tan poco? ¿Y si la diferencia tiene más que ver con la vista que con el significado? Sigue atento. Al fin y al cabo, un tuerto o un cojo se pueden distinguir a simple vista que están allí. Sin embargo, necesitamos algo más para poder identificar a un loco o una prostituta. Y de ese algo más es de lo que vengo a hablarte en este vídeo. ¿Qué es ese algo más que hace ser a la enfermedad mental lo que es? ¿Realmente esta condición existe al igual que existe la cojera o cualquier otra enfermedad orgánica? ¿O es solo un invento nuestro? ¿Una construcción social? ¿Un artificio para encasillar a las personas y crear discriminación y prejuicios? Pues quédate aquí y descubrirás por fin qué es una enfermedad mental. La 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 la. La la. La 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 la. La la. Para entender qué es una enfermedad mental, debemos acudir a las fuentes. No, esa fuente no. Eso es un pozo. Esta sí. Los expertos son la mejor fuente. ¿Pero expertos en qué? ¿Antropología? ¿Medicina? ¿Tal vez psicología? Pues casi. Psicopatología. La disciplina científica que se encarga por entero de estudiar aquello que llamamos patología mental y cuyo primerísimo problema precisamente es definir qué es la patología mental o enfermedad mental. Tan grande es su problema que ellos prefieren decir que se encargan de estudiar el comportamiento anormal, pero es que eso es igual de soso y cutre, porque entonces dime tú, ¿qué es una conducta normal? Estamos en las mismas. Y este es un aspecto sobre el que aún ni siquiera ellos mismos se han puesto de acuerdo. ¿Pero por qué? Si son tan listos, ¿cómo es que aún no han resuelto el problema? Pues porque el concepto de la locura, al igual que cualquier otro concepto humano, no surge aparte del ser humano y de su cultura. Los conceptos no son neutros. No es lo mismo decir que la causa de la locura es estar endemoniado, que es una enfermedad, que es una conducta normal, o que es un pensamiento desviado o raro. Detrás de todos estos conceptos y estas palabrejas, prácticamente siempre hay un propósito. Es un intento de establecer un puente entre las creencias y los prejuicios de una época y unos pocos hechos. Si quieres saber algo más sobre esto, te aconsejo que veas mis vídeos sobre la historia de la enfermedad mental. Te los dejaré por aquí. Lo que se considera normal en una época será imprescindible y fundamental para definir lo que no es normal en esa misma época, lo que es patológico. Y aunque sería maravilloso tener un solo criterio para definir lo que es esta conducta normal, lo cierto es que esta panacea no existe y ninguno de los criterios que se han propuesto a lo largo de la historia tienen el suficiente poder para tomar a este criterio siquiera como punto de partida o de referencia. Así pues, los expertos han decidido cambiar de estrategia. En vez de llenar cubos de sudor para intentar definir lo que es una enfermedad mental en sí, han preferido recopilar todas estas definiciones y criterios que se han dado a lo largo de la historia, comprimirlos y estudiarlos hasta que han logrado sacar solo 4 criterios fundamentales. ¿Cuál crees que será el mejor de estos 4 criterios? Comienza la competición. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Que entren las cabras!
Como dijo Ibáñez, cuando la psicología y la psicopatología decidieron acercarse a las ciencias naturales, se recurrió a la cuantificación, a hacer numeritos. Y así es como la estadística se convirtió en uno de los criterios fundamentales para establecer lo que es una enfermedad mental. Un criterio que fue rápidamente aceptado, puesto que en otras ramas de la psicología ya se estaba utilizando. Por ejemplo, a la hora de estudiar la personalidad o de estudiar... Se me ha olvidado. La inteligencia. El postulado central de este criterio dice así: las variables que definen psicológicamente a una persona se distribuyen de una forma normal. Y algo normal es simplemente algo frecuente. Por ejemplo, como lo más frecuente es ser diestro, lo normal es ser diestro. Como lo más frecuente es tener los ojos oscuros, lo normal es tener ojos oscuros. Como hay más gente que mide 1,75 que 1,90, es más normal medir 1,75. Fácil de entender, ¿no? Y es que lo normal en estadística viene reflejado por lo que se puede llamar la curva de la normalidad, o una campana de Gauss, donde solo hay unos pocos datos que caen bajo los extremos de la curva, mientras que la mayoría de datos se van acumulando a medida que se van acercando a la puntuación media, que se sitúa en la punta de la curva, o en medio. En consecuencia, según este criterio, una enfermedad mental es aquella conducta que se desvía de la media, es decir, una conducta que es poco frecuente en la población que utilizamos como referencia. Por eso, según este criterio, hablamos de hiperactividad o hipoactividad para catalogar un comportamiento motor alterado, de alta o baja inteligencia o de alta o baja estabilidad emocional, por poner solo los ejemplos más conocidos. Sin embargo, todos sabemos que un comportamiento infrecuente no siempre significa estar loco. Un genio del arte, desde luego, es algo poco frecuente, sin embargo, no tiene por qué tener ningún problema mental. Y creer en el ratoncito Pérez cuando se es niño también es algo normal, pero no creer en él no es una enfermedad mental. Problemas de este estilo han llevado a los defensores de este criterio a adoptar un segundo supuesto central, el supuesto de la continuidad. Según este, los elementos que conforman una enfermedad mental se encuentran presentes también en cualquier persona normal, al menos según la estadística. Y para que estos elementos sean considerados como fuente de enfermedad mental, es necesario que se dé un exceso de ellos tanto hacia arriba como hacia abajo. Y de esta forma la enfermedad mental es solo cuestión de grado, y por ello, aparte de utilizar los prefijos hiper e hipo, se utiliza también el prefijo a, como en anormal, que se caracteriza no solo por ser poco frecuente, sino también por tener ese exceso o defecto de algunos elementos. Así pues, bajo este criterio, llamar a una persona como anormal no es un insulto, sino una forma de señalar que esta persona se encuentra fuera de los márgenes considerados normales. Y ya concretamente, dentro de la psicopatología, la palabra anormal se utiliza como sinónimo de psicopatología, de enfermedad mental. Aunque suene todo mal, y por tanto una persona anormal es aquella que es simplemente poco representativa de su grupo social normativo de referencia. Y hablando de grupo social, la definición de psicopatología es una cuestión de normativa social, es decir, el consenso social en un momento y lugar determinados. De los fieles seguidores de este criterio viene la afirmación de que la enfermedad mental solo es un constructo social o una convención social, y a un paso de decir que la enfermedad mental no existe más allá de las mentes de aquellos que creen que existe. Y la investigación transcultural ha demostrado que esto no es una tontería, y lo que en un contexto histórico, social o cultural se toma como algo normal, volvemos a lo normal, se puede ver en otro completamente diferente como algo patológico. Así pues, no nos queda más remedio que admitir honestamente que las bases sobre las que juzgamos a una persona y la catalogamos como normal o no normal están en nuestras mentes. Pero la solución no está en negar simplemente la inexistencia de la enfermedad mental, pues con ello estaríamos silenciando a millones de personas que diariamente sufren por problemas mentales. Muy al contrario, las soluciones pasan por estudiar las normas sociales que componen esta definición,
Y de esta forma, con el tiempo, podremos ir haciendo disminuir los prejuicios que acompañan a la enfermedad mental. Pero sobre todo con el objetivo de que esa persona que tiene esa enfermedad mental pueda incorporarse e integrarse dentro del medio social al que pertenece, pues está en él quiera o no quiera. De hecho, el estar o no estar adaptado al grupo social se ha utilizado como criterio de distinción para ver si se tiene o no se tiene una enfermedad mental. Muchas veces el descubrir cuál es el grado de adecuación al rol social es imprescindible para la catalogación de la normalidad. Por ejemplo, si ante la muerte de un hermano te pones a dar saltos de alegría, serás catalogado como anormal, como mínimo. Y tal vez por este motivo, conseguir la adaptación social sea uno de los objetivos básicos de casi cualquier intervención psicológica. Sin embargo, ¿qué es estar socialmente adaptado? ¿Leer a Hulk en Estados Unidos y a Naruto en Japón? Y lo que es más importante, suponer que adaptación social es un sinónimo de salud mental puede salirnos caro. Por ejemplo, para un joven que vive en un barrio marginal, estar adaptado puede significar mantener conductas agresivas, robar, delinquir, pues ello se ha visto que es un comportamiento habitual en su entorno, lo que le permite estar integrado en un grupo que para él es importante y el cual le puede ayudar a sobrevivir. Y no estoy tan seguro de que eso sea bueno. Tan solo piensa que la adaptación social también es la que llevó a que muchos alemanes denunciaran a sus vecinos judíos ante las autoridades nazis. En conclusión, la definición de adaptación social conlleva casi tantos problemas como la de enfermedad mental, por lo cual no es útil para ser considerada como el único criterio a tener en cuenta. Y por ello contamos con unos cuantos criterios más. Aquí es la propia persona quien decide si hay o no hay un problema. Bajo este criterio, la enfermedad mental se suele traducir en disgusto, infelicidad, incapacidad para afrontar un problema, retraimiento social, malestar físico, o incluso se puede traducir como en la misma búsqueda de ayuda, siendo el que tiene un problema psicológico simplemente el que acude al psicólogo a que le den ayuda. Una lógica aplastante. Una variante de este criterio es el llamado algedónico, que hace referencia al sufrimiento de la persona. Y así es el sufrimiento el que define si hay o no hay enfermedad mental. Pues al fin y al cabo, si una persona sufre, es que allí hay algo que tener en cuenta, hay algo que cambiar, ¿no? Pues no siempre. Y es que una persona no siempre tiene por qué ser consciente de que hay un problema en su vida. Hay muchos casos de demencia, de trastornos disociativos o de estados psicóticos. Si quieres saber más sobre estados psicóticos, mírate este vídeo. En estos casos el individuo está bastante lejos de reconocer que hay un problema. Y desde luego, ojos que no ven, corazón que no siente. Por lo que es muy poco probable que decidan ir por sí mismos a un psicólogo para que les ayude con un problema que ellos no tienen. Pero es que además no todas las personas que manifiestan quejas o que tienen problemas sociales o que no se relacionan bien con su medio tienen por qué tener un trastorno mental, incluso aunque estos acudan a un psicólogo o a un psiquiatra. Por ejemplo, las personas mayores, muchas de ellas van al médico y no están enfermas. Lo que sienten a lo mejor es soledad. Y es que, por ejemplo, también tenemos que distinguir entre un problema psicológico y un trastorno de adaptación al medio normal y corriente, como en el caso de un cambio de trabajo, tener un hijo, que se te muera alguien, cuestiones que provocan mucho dolor en las personas, pero son cosas muy corrientes y que no suponen una enfermedad mental, sino más bien algo transitorio y pasajero. Igual que caerse y hacerse daño en la rodilla no es un problema físico. El que te has caído te ha hecho daño en la rodilla. A mí, por ejemplo, se me pone la piel de gallina con cada nuevo suscriptor. Mira. Mira. En síntesis, este tipo de criterio también resulta insuficiente. De todos modos, no hay que olvidar que en la práctica clínica este sigue siendo un criterio muy útil, pues tanto si se da un autorreconocimiento de patología como si no, la información que una persona nos da sobre sí mismo es imprescindible para la labor del psicólogo. Además, como ya he dicho, si una persona está sufriendo, lo mínimo que podemos hacer es prestarle un poquito de atención. Pues sea por el motivo que sea, está claro que esa persona tiene un problema. En fin, pasemos al último bloque de nuestros criterios. Todas las disciplinas de corte biologicista mantienen un mismo supuesto básico, que la enfermedad mental no es más ni menos que la expresión de un problema de una biología normal. Estos problemas pueden ser debidos tanto por la ausencia de algún elemento que solemos tener las personas en nuestra biología, como por una desregulación o una mala relación entre esos elementos. O también estos problemas pueden ser causados por culpa de algún tipo de patógeno externo,
como por ejemplo algunas de las explicaciones de la esquizofrenia. Ya tengo un vídeo en el horno sobre esto de la esquizofrenia, ya veréis qué vídeo más guapo me va a quedar. Si queréis estar al loro de esto, suscribiros al canal. La entrada en escena de este criterio biologicista supuso una ruptura radical con las perspectivas mágico-religiosas o místicas que antes habían. Puedes saber más sobre esto en mis vídeos de historia, que te dejaré aquí la lista de reproducción. Y bueno, desde entonces está bastante claro que no se puede dudar de la importancia de la biología. Pero lo que ya no está tan claro es que por el hecho de descubrir las causas orgánicas se puedan descartar otros elementos más psicológicos o sociales. Y es que el reduccionismo a lo puramente fisiológico significa que la psicología ya no tiene sentido, lo cual no es cierto. Tiene bastante sentido. Pues las personas no somos simplemente el epifenómeno de nuestra biología, o al menos no somos explicables recurriendo simplemente a ella. Un delirio o una alucinación puede tener una causa biológica, como por ejemplo en una demencia o, pues yo qué sé, por una intoxicación alcohólica. Sin embargo, ¿por qué no todas tienen la misma temática? Ni la misma intensidad, ni provocan el mismo deterioro social en la persona. Todo eso no se puede averiguar hablando simplemente de biología. Es necesario tener en cuenta otros factores. Y desde el punto de vista clínico, por lo menos, es evidente que hay que tener en cuenta la psicología. Por eso actualmente la OMS recomienda un punto de vista biopsicosocial, porque realmente no podemos trabajar simplemente con la biología, como hacían antiguamente los médicos. Dicho todo esto, ¿cuál crees que es el mejor criterio? ¿Has sacado alguna conclusión? Yo te voy a dejar aquí las mías. Al igual que Goku necesita de todos sus amigos para luchar contra el mal, nosotros necesitamos de todos estos criterios para poder definir correctamente lo que es una patología mental, una psicopatología, una enfermedad mental, un trastorno, la locura. Pues ninguno de estos criterios es suficientemente válido por sí mismo para dar una definición coherente con lo que tenemos ahora. Y uno de los objetivos que tenemos es definir cuál es el peso que tiene cada uno de estos criterios a la hora de explicar la psicopatología. ¿Qué es más importante, lo biológico o lo social? ¿Que una persona sufra? ¿O tal vez la relación estadística entre los individuos? Por otro lado, ningún pensamiento, sentimiento o conducta es en sí misma psicopatológica. Es imprescindible tener en cuenta su contexto y su capacidad adaptativa al medio. Hay que ver cómo difiere esta conducta con lo considerado normal, tanto socialmente como estadísticamente. Y de igual forma, que aparezca una enfermedad mental no significa que haya ausencia de salud mental. Al igual que el tener calvicie o que te falte un dedo, no implica que no tengas salud física. Pues a menudo nos encontramos anomalías como el lapsus linguae, despertarse antes de que suene el despertador pensando que este ya ha sonado, lo que se llama alucinación hipnagógica, o incluso tenemos alucinaciones dependiendo de la droga que estemos tomando. Por no hablar de hechos tan cotidianos como no recordar el nombre de un autor en un examen, no acordarte del nombre de tu mejor amiga de la infancia o de qué color eran las paredes del colegio. Todo esto también es objeto de estudio de la psicopatología, puesto que son cosas raras que ocurren en personas normales, y porque en muchos casos, como sucede sobre todo en estudios sobre el olvido, sirven de ayuda para entender el funcionamiento de otros procesos generales, de cosas de la psicología básica y del comportamiento normal y corriente de las personas, en ausencia de enfermedad mental. Salud no es solo ausencia de enfermedad, es también presencia de bienestar. Salud es suscribirse a este canal. Adiós.